Si bien el gran paso de Gustavo Alfaro por la selección de Ecuador se vio frustrado por una polémica salida por la puerta de atrás, el director técnico argentino siempre recuerda con cariño al plantel y lo conseguido con la Tri. Así lo hizo una vez más, cuando en una entrevista brindó su mirada y admiración hacia Moisés Caicedo y habló de todo lo que significa dirigir un mundial. En una charla con el youtuber argentino Ezequiel, Alfaro se abrió y contó cómo se dio la inclusión del niño Moy a la selección de Ecuador. Es un crack ese chico. Es crack, ¿no? Es un crack, Sí. es un crack. Ese chico es... mira, te voy a contar una anécdota muy rápida con él. O sea, yo cuando llego a Ecuador, claro, eran 30 días, teníamos para armar un equipo porque teníamos que jugar con Argentina en la cancha de Boca y bueno, nos tuvimos que mirar todos los jugadores, habíamos dividido jugadores que estaban afuera, en Latinoamérica había la mayoría, México, algunos en Estados Unidos, muy poquito en Europa, y teníamos que ver todo lo que era el campeonato ecuatoriano. Cuando yo empiezo a mirar el campeonato ecuatoriano, yo digo, veo a Moisés Caicedo. Y digo, ¿este pibe quién es? 18 años. Miro, había jugado 4 partidos en Independiente del Valle, venía de jugar muchos en lo que era la segunda división de Ecuador. Cuando llego allá lo voy a ver y digo, voy a ver entrenamientos, miro. Claro, el chico no jugaba. El chico jugaba muy poquito. Ahora, cada vez que entraba 15 minutos hacía algo diferente. Yo digo, este pibe tiene 18 años, ¿qué voy a esperar? ¿Que tenga 24? Cuando tenga 24 me pegaron un millón el traste a mí y ya no lo veo más. Yo lo convoco. Entonces lo convoco. Lo hago la primera convocatoria y lo convoco. Cuando yo lo veo trabajando conmigo, mamá querida, era un pibe que hacía todo fácil, todo bien. Fútbol a 2 toques, espacio reducido, no, los perfiles que manejaba, no te entregaba mal una pelota. Me pongo a hablar con el pibe, una madurez el pibe. Y digo, este se fue a anotar solo. Le digo, vos tenés 18 años en serio, le digo. Entonces, y por esa cara de bebé que tenía, todo lo demás. Entonces me acuerdo que vamos a jugar contra Argentina, tenemos que jugar contra Argentina. Y yo le digo, te voy a poner el partido contra Argentina, pero no te cagué. Profe, olvídese. Le digo, me lo vas a marcar a Messi. Le digo, si le vas a pedir un autógrafo, cagamos, perdemos 3-0. Yo quiero que le metas una buena murra, sin lastimarlo, y le tires un caño, porque tenés las dos. Listo, profe. Fue un partidazo ese día. Cuando yo después miraba, en ese programa que antes hablaba, veía que el nivel de Messi en el nivel individual había tenido 96, el índice de performance de Messi. Era extraordinario. Moisés había tenido 94. Claro, sí. Entonces vos decís, ese pibe en la toma de decisiones estaba a la altura de Messi, con 9 partidos, por ese momento había jugado 9 partidos en Independiente del Valle. De ahí, obviamente, jugó 4 partidos, lo compra Brighton, después tiene un año que no juega y todo lo demás. Y me acuerdo, claro, el pibe no jugaba, va a préstamo a Virgio, si soy largo avísame. No, está por buena la favor, anécdota. por favor, obvio. Él va a préstamo a Virgio, un equipo que no era bueno en Bélgica. Y juega tiene la posibilidad de jugar, porque no venía jugando. Y vuelve a agarrar continuidad. Me acuerdo que jugamos contra Brasil en Quito, un partido que empatamos 1-1, y después tenemos que jugar contra Argentina en Guayaquil, donde también empatamos 1-1. Habló sobre su debut, sobre su búsqueda y también su insistencia luego de la llegada del niño Moy a la Premier League, sobre la cual también dijo haber tenido incidencia. Y yo me acuerdo que en ese momento tenía contacto con la gente de Brighton a través de llegar al cuerpo técnico, lo que sé, porque habíamos hablado antes del hecho de decir que uno necesitaba que Moisés tenga continuidad, que era importante para nosotros y todo lo demás. Entonces yo le decía, mira, yo te voy a mandar los reportes que yo tengo de Moisés comparativamente con jugadores que juegan en su puesto. Entonces mandé los reportes de Casemiro, de Fred, de Paul Elite. y de Paredes. Totalmente. Uno jugaba Real Madrid, Manchester United, PSG, Atlético Madrid, que juegan en el mismo puesto donde juega Moisés. Estos índices de intensidad física, pressing, toma de decisiones, intensidad defensiva, potencia en el 1 contra 1, entrega de pelotas, todo ese tipo de cosas. Moisés estaba arriba de todos. Locura. Estaba a la par de todos. Entonces yo le decía, si a este chico le dan confianza, este chico no tiene techo. Entonces pasaron esto, lo otro, me dice, listo, profe, cuando venga lo vamos a contemplar, vamos a ver, pues ya estaba justo terminando el campeonato inglés. Yo me acuerdo que terminado el partido en Argentina, al día siguiente me subo al avión para irme a Qatar al sorteo. Estaban todos los jugadores arriba, llama ¿cómo es el de aerolínea? Moisés Caicedo no estaba arriba del avión. Digo, y lo estaban esperando allá, porque dice, vamos a ver si le damos oportunidad para que pueda jugar. Entonces antes de que el avión salga, lo llamo al gerente de Manolo Illesca, lo llamo por teléfono, le digo, Manolo, averiguame por qué Moisés no se subió al avión y subímelo al primer avión que lo están esperando en Inglaterra. El pibe no había ido, se había ido a ver a la familia, lo que sea.
Al día siguiente me lo ponen arriba del avión y sigue a Inglaterra. La cuestión es que ese fin de semana no, al fin de semana siguiente lo pusieron de titular. Al otro fin de semana jugó contra el Manchester United, ganaron 4-1 y metió un gol. No salió nunca más. No salió nunca más ese chico. Entonces ahí vos te das cuenta el nivel que tiene y después lo que creció. Porque me acuerdo que en un momento lo voy a ver a Brighton, le digo, Moisés, me quiero juntar con vos a comer ahí, pues estaba Jeremy Sarmiento y Pervis Estupiñán. Me dice, profe, que sea después de las 8 porque tengo clase de inglés. Entonces estoy estudiando inglés porque quiero mejorar. Y yo en un momento le había hablado a Alexis McAllister para que le den una mano, porque el pibe no sabía manejarse el idioma, y Alexis le dio una mano enorme al chico cuando llegó ahí. Y el pibe ya estaba preocupado porque tenía que manejar el idioma. Y respondiendo también a la pregunta del precio récord que pagaron los Blues para incorporarlo en el último mercado de pases, también dejó su mirada acerca de la incorporación del Niño Moy. Y entonces eso te da la pauta del nivel intelectual que tiene. Claro, si vos a su vez le sumás el talento que tiene, la capacidad que tiene, ese chico no tiene techo. O sea, eso lo vale. Y para mí vale todavía más. Por encima tiene 21 años. Claro, una locura. Ese chico lo que tiene por delante. Olvidar. Qué bueno. Sin dudas que el Niño Moy, más allá de su talento y su virtud para jugar al fútbol, Gustavo Alfaro tuvo mucha incidencia en su crecimiento y claramente decidió apostar por él con tan solo 18 años de edad. Esta es una de las tantas historias de la gran y gloriosa selección de Ecuador que hoy sigue triunfando a nivel mundial en eliminatorias y que ya cuenta con un mundial, el de Qatar 2022.